todos, entonces ya vamos a iniciar entonces con nuestra clase. Vamos a compartir para ello la presentación que estábamos revisando. Ya, los últimos. A ver, aquí no hemos presentado. Muy bien, a ver, ¿me confirman si ya pueden ver la pantalla, la presentación, por favor? Se ve y qué. Ya, muy bien, muchas gracias. Bien, entonces vamos a iniciar. A ver, el día de ayer habíamos quedado justamente mirando estos valores, ¿no? Les decía, a veces es importante conocer los límites de los valores donde podemos nosotros encontrar las propiedades de los diferentes suelos, ¿no? Entonces, siempre hay que trabajar en realidad un poquito basado en la literatura, ¿no? Siempre hay que tener una referencia para poder ir observando algunos valores, eso en la práctica misma, ¿ya? Bien, luego de esto, pues continuando en realidad con el estudio de las propiedades o en busca de las propiedades del suelo, pues algunos autores, bueno, ya de hace muchos años, pues proponen este modelo, ¿no? El que lo denominan el modelo del volumen de los sólidos unitario, ¿no? Entonces, este modelo obviamente tiene un objetivo, ¿no? Tiene un propósito y vamos a indicar inicialmente en qué consiste este modelo. Dice, este modelo está basado en asumir una cantidad de volumen donde la masa y el volumen de las demás fases se determinan en función a esta medida que se mantiene constante. Entonces, lo que nos está diciendo es que para efectos prácticos y con el fin o el objetivo de poder encontrar algunas ecuaciones adicionales que pueda yo utilizar para encontrar las propiedades del suelo, pues puedo incorporar esta hipótesis, ¿no? En realidad esta es una hipótesis donde se supone que el volumen de los sólidos va a mantenerse constante, ¿no? Se va a mantener constante y va a adoptar un valor unitario, ¿no? Por eso dice el volumen de los sólidos es igual a 1. ¿Qué pasa entonces si nosotros mantenemos el volumen de los sólidos unitario? Entonces seguro las ecuaciones van a cambiar, ¿no? Entonces debemos empezar a mirar, por ejemplo, todas las definiciones que hemos visto hasta el día de ayer y empezar a ver cómo cambiarían esas ecuaciones si nosotros adoptamos esta hipótesis, ¿no? Entonces ese es el principio de este modelo, pero siempre dirigido a encontrar algunas ecuaciones mucho más prácticas o de fácil uso para poder estimar o encontrar las propiedades de los suelos, ¿no? Esa es la idea, simplemente. Entonces, recordemos nuestro modelo nosotros, por ejemplo, que tenemos separado, ya aquí tenemos, por ejemplo, la parte sólida, ya podríamos ponerlo tal vez inclusive como sólido y no como suelo, ¿no? Entonces acá sabemos nosotros, ya debemos estar acostumbrados a esto, ¿no? De memoria hay que empezar a ver tal vez este esquema que tenemos. Aquí tenemos a los sólidos, al agua y el aire, ¿no? Ya hemos visto que podemos analizar el volumen de vacíos, el volumen de los sólidos, el volumen del agua, etcétera, ¿no? Y lo mismo en el tema del peso, aunque aclarando nuevamente que este volumen del aire es igual a 0, esto ya lo hemos visto, y entonces debemos empezar nosotros a mirar qué pasa si en este caso
asumimos esta condición a este modelo de acá. ¿Qué ocurriría? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Cómo cambiará en realidad esta idea? Lo que estoy diciendo es que este volumen, pues debe ser un volumen unitario. Eso estoy diciendo. Entonces, si esto mantengo constante, seguro que esto le va a afectar, de hecho, va a afectar a este valor, seguro va a afectar a este valor también, va a afectar a este valor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos ese detalle? Entonces, primero voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a mostrarles la condición final. Una vez que nosotros aplicamos esta situación, vean, al lado derecho, pues observamos ya el modelo o la consecuencia de aplicar esta hipótesis. Y vean cuál es esa consecuencia. Dice fácilmente acá, bueno, el volumen de los sólidos es igual a 1. Entonces, vean, el volumen del agua va a ser igual al contenido de humedad multiplicado por la gravedad específica de los sólidos. Así puedo determinar el volumen del agua, me está diciendo, en otras palabras. También puedo indicar, dice, de que el volumen de vacíos en estas condiciones, pues sería igual al índice de vacíos. ¿No es cierto? Entonces vean cómo cambiaría mi primera ecuación. A ver, voy a escribirlo por acá arriba. ¿Ya recuerdan la ecuación del volumen total? Que decía el volumen total era igual al volumen de los sólidos. En este caso el volumen de los sólidos es igual a 1, ¿no? Más, que decía, era el volumen de vacíos. Pero vean que el volumen de vacíos ahora es igual al índice de vacíos. Vean que el volumen total entonces cambiaría su forma en la ecuación, ¿no? Sería 1 más el índice de vacíos. Antes nosotros solamente habíamos definido como el volumen de los sólidos más el volumen de vacíos. Entonces, bajo estas consideraciones, obviamente cambia esta situación, ¿no? Entonces, me estoy anotando esa ecuación. También me voy a anotar, por si acaso, este volumen, el volumen del agua. Vean que es una ecuación bastante simple, ¿no? Simplemente contenido de humedad multiplicado por la gravedad específica de los sólidos. ¿Qué pasa en el lado de las relaciones de peso? ¿Qué pasa en estas relaciones de peso? Pues dice, muy bien, cuando yo aplico esta hipótesis, pues dice, vean que el peso de los sólidos, vean nuevamente, ahora el peso de los sólidos también queda afectado y dice que es igual a la multiplicación de la gravedad específica de los sólidos multiplicado por el peso unitario del agua. Es una ecuación bastante simple, ¿no? Ahí está, peso, gravedad específica de los sólidos multiplicado por el peso unitario del agua. Lo mismo podemos observar en el peso del agua, por ejemplo. Miren, ha cambiado bastante esta condición, pues entonces el peso del agua, en este caso, va a ser igual al contenido de humedad, ¿ya? El contenido de humedad multiplicado por la gravedad específica de los sólidos y por el peso unitario del agua. En otras palabras, sería multiplicado por el peso de los sólidos, ¿no? Pues básicamente es ese detalle, ¿no? Entonces, obviamente va a cambiar. Y si ahora yo utilizo estas ecuaciones, ¿ya? Estas ecuaciones 1, 2, 3, 4, ¿ya? Y las combino, por ejemplo, con las definiciones que hemos realizado, ya sea de índice de vacíos, porosidad, grado de saturación o el mismo contenido de humedad o las definiciones de peso unitario, etcétera. Seguro que podríamos encontrar, dice, los autores aseguran, muchas ecuaciones más prácticas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas ecuaciones prácticas? Miren, aquí aparecen esas ecuaciones prácticas que están también en su texto, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el peso unitario en términos de el contenido de humedad,
índice de vacíos, gravedad específica de los sólidos y el peso unitario del agua. Sabemos que este valor es fácil de encontrar en laboratorio. Este también puede determinarse en laboratorio. Y el índice de vacíos seguro que también es fácil de determinar, ¿no? Entonces, estamos llevando, en otras palabras, pues a obtener distintas alternativas para determinar, ya sea, por ejemplo, el peso unitario húmedo, como estamos viendo acá. Vean, aquí hay muchas ecuaciones, bueno, distintas. Aquí está en función a la porosidad y el contenido de humedad. Esta se encuentra igual con el contenido de humedad, pero también incorpora el grado de saturación, ¿no? Entonces, ya las definiciones nosotros las conocemos, ¿no? Aquí están las variables para utilizar cada una de estas ecuaciones. Pero si quiero avanzar más, vean que también puedo trabajar en términos del peso unitario seco, ¿no? Entonces, utilizando esas relaciones, puedo llegar a obtener estas ecuaciones, puedo demostrarlas si quieren. Todas estas ecuaciones son demostrables. Aquí puedo hacer, si quieren, una tarea de demostrar, ¿no? Y podríamos hacerlo. Podemos demostrar estas ecuaciones. Vean, para el peso unitario seco, excelente. Si quiero trabajar en términos de peso unitario saturado, pues lo propio, vean, puedo encontrar diferentes alternativas de ecuaciones. A esto me lleva, en realidad, este es el objetivo, el de incorporar ese modelo de volumen de los sólidos unitario. Para eso, pues, asumimos que este volumen de los sólidos puede ser igual a 1. Mucho cuidado acá. A ver, quiero que estén atentos. Si bien yo estoy diciendo ahora, y estamos hablando de este modelo, y estamos diciendo que se adopta el volumen de los sólidos unitarios para encontrar las ecuaciones que hemos visto, eso no significa, y estoy siendo claro, que cuando yo esté estudiando un elemento de suelo, ya, un elemento de suelo, pues deba asumir que el volumen de los sólidos de ese elemento de suelo va a ser igual a 1. Cuidado. Ese es un error que siempre cometen los estudiantes. Porque dicen, no, voy a aplicar el modelo del volumen de los sólidos unitarios, porque también está en el texto, también el ingeniero Heredia nos ha dicho que se puede hacer eso, y entonces cuando están resolviendo un problema, entonces se acuerdan de eso y adoptan un valor unitario. No se debe hacer eso en un caso de estudio de un elemento de suelo. No puedo hacerlo. Esto solo me sirve, esta hipótesis solo nos sirve para encontrar lo que estoy diciendo, estas ecuaciones. No. Lo que sí puedo hacer al momento de analizar, por ejemplo, o estudiar un elemento de suelo es utilizar estas ecuaciones, cualquiera de estas ecuaciones, sí puedo utilizarlas. Por tanto, todas estas ecuaciones podrían ser parte de su formulario. Entonces, uno podría utilizar esto, ¿ya? Entonces, eso sí se puede hacer, ¿ya? Pero no pueden asumir cuando estén determinando las propiedades de un suelo, pues decir, el volumen del suelo es igual a 1 y empiezan a calcular todo. Ese es un error que siempre se... ¿Ya? Entonces, bien, podríamos seguro, ya, esto yo les digo, perdón, podríamos demostrar primeramente que estas ecuaciones tienen consistencia, ¿sí? Podríamos hacerlo, ¿ya? Tal vez sí es conveniente que lo hagamos rápidamente, ya, para ver que sí podemos utilizar esto de manera segura, ¿no? Entonces voy a hacerme un espacio por acá y voy a ver cómo llegamos a estas condiciones rápidamente, ¿ya? Entonces, podemos siempre empezar de las definiciones que hemos visto anteriormente. ¿Cuáles definiciones? A ver, voy a recordar simplemente. Aquí está. Creo que se ha avanzado mucho. Todo esto ya hemos visto.
Por ejemplo, estas. ¿Puedo utilizar todas estas definiciones para demostrar eso? Sí. Entonces, atentos, por ejemplo, a estas definiciones. ¿Ya? Índice de vacíos igual al volumen de vacíos sobre volumen de los sólidos, la porosidad igual al volumen de vacíos sobre el volumen total, el grado de saturación, el volumen del agua dividido entre el volumen de vacíos. Entonces, esto sí voy a utilizar estas definiciones, ¿ya? Entonces, recuerdo esas definiciones. Lo mismo la definición de contenido de humedad, vean, es masa del agua sobre masa de los sólidos. El peso unitario, obviamente para todos esto ya es conocido, pues estas son las definiciones básicas y puedo utilizarlas todas, incluyendo las definiciones, por ejemplo, de peso unitario del agua y la definición de peso unitario de los sólidos, que también lo hemos visto. ¿Podría utilizar esta definición? También no la debo de perder estas ecuaciones, ¿ya? Entonces, muy atentos a esto. ¿Debo recordar cuál es la definición de gravedad específica? Sí, son necesarios. Es la base de todo. Si yo no me acuerdo de esto, pues debo anotármelo en algún lugar donde pueda verlo constantemente para que después ya me acuerde de memoria estas ecuaciones. Ya no son complicadas de manejar, son fáciles, ¿ya? Entonces, pues muy bien, en base a eso vamos a entonces ver qué podemos hacer, ¿ya? Voy a ir rápidamente. Por ejemplo, lo primero que uno recuerda es el índice de vacíos, ¿no? ¿Cuál era la relación del índice de vacíos? Pues es la relación del volumen de vacíos respecto al volumen de los sólidos, ¿no? Entonces, ahora sé que el volumen de los sólidos es igual a 1, entonces digo acá es igual a 1, y esto me lleva a la primera conclusión que yo había visto, que es igual, perdón, el índice de vacíos es igual al volumen de vacíos. Primera cosa que encuentro, primera condición, ¿no es cierto? Entonces vean que ya, a ver, me voy a ir más adelante, aquí está, vean que esto ya lo he demostrado así de rápido, ¿no? Simplemente utilizando esa ecuación. Ahora vamos a empezar a demostrar, por ejemplo, algunas de estas otras cosas también. Ya entonces vamos a ir y podemos partir, por ejemplo, es práctica común empezar a mirar el contenido de humedad, la otra relación, en este caso, de peso. La primera relación de peso, aquí tenemos la primera relación de volumen y la primera relación de peso. Pero como estamos hablando en términos de peso, bueno, esto yo lo puedo reescribir, la ecuación que he visto, en términos de peso, ¿no? Es el peso del agua dividido entre el peso del suelo seco o de los sólidos multiplicado por 100. Entonces vean que aquí aparecen ya el peso del agua y aparecen el peso de los sólidos, que son dos variables que debo encontrar. Y aquí les doy una estrategia, ¿ya? Siempre, esto atentos, ¿ya? Esto les va a servir para resolver cualquier problema. Cuando yo veo la necesidad de encontrar el peso de algo, ya sea peso del agua, peso de los sólidos, como estoy viendo acá, entonces debo asociarlo rápidamente estos pesos con ¿qué propiedad? Con la propiedad del peso unitario. Entonces recuerdo las definiciones, digo, voy a decir, si necesito el peso del agua, puedo recordar entonces el peso unitario del agua. Y me acuerdo de la definición. ¿Cuál era la definición del peso unitario del agua? Esto es igual al peso del agua, ¿no ve? Dividido entre el volumen del agua, ¿no es cierto? Entonces vean que aquí ya tengo, entonces puedo despejar el peso del agua. Esto es una estrategia bastante útil, por cierto, no se olvide. Entonces, una vez despejada el peso del agua, me va a quedar esto como la multiplicación del peso unitario del agua multiplicado por el volumen del agua. Muy bien, ya tengo una primera ecuación. Hago exactamente lo mismo. Vean acá, estoy observando el peso de los sólidos, entonces la asocio rápidamente con el peso de los sólidos.
¿no es cierto? Entonces hago un trabajo similar y me acuerdo entonces de la definición del peso unitario de los sólidos es igual al peso de los sólidos dividido entre el volumen de los sólidos. Ah, muy bien. Ahora sí, miro la hipótesis y digo, el volumen de los sólidos es igual a 1. Esto debe ser igual a 1. Entonces, esto me lleva a que perdón, voy a empezar por esto. Bien, esto me lleva entonces, decía, a que el peso de los sólidos entonces va a ser igual al peso unitario de los sólidos. Vean, tengo otra ecuación, ¿no? Ya estoy armando las ecuaciones. Ahora, si quieren, puedo reemplazar estas dos ecuaciones generadas, pues acá, en el contenido de humedad, en la definición del contenido de humedad. Entonces, nuevamente voy a venir. Bueno, van a disculpar, no estoy con mi lápiz, que se me ha perdido y estoy haciendo simplemente con el mouse y esto no es tan cómodo en realidad. Ya, entonces, el contenido de humedad es igual, dice, al peso del agua, y el peso del agua es igual al peso unitario del agua, ¿no? Multiplicado por el volumen del agua. Todo esto dividido entre el peso de los sólidos, y el peso de los sólidos había sido igual a el peso unitario. Bueno, realmente está muy sensible y no me deja escribir de manera tranquila. La cosa es que no puedo conseguir el lápiz de repuesto. Pero bien, vamos a intentar seguir con esto. ¿Ya? Peso unitario de los sólidos. Entonces, ¿qué veo acá? En esta parte que estoy observando, pues estoy observando que tengo un contenido de humedad que es fácil de determinar en laboratorio, el peso unitario del agua, que es un valor ya conocido, y el peso unitario de los sólidos, que seguramente puedo encontrar. ¿Cuál es mi variable? Vean, volumen del agua. Este volumen del agua de acá que yo necesitaba demostrar. Entonces, voy a despejar de esto, pues, ese volumen del agua, ¿ya? Voy a despejar y tengo lo siguiente, tengo que esto es igual al contenido de humedad multiplicado por el peso unitario de los sólidos, ya esto va a multiplicar y esto va a pasar a dividir, por tanto aquí tengo el peso unitario del agua. Recuerdo por definición que esto representa algo. ¿Qué representa? Correcto. Eso representa a la gravedad específica de los sólidos, ¿no? Entonces vean que mi ecuación se convierte en una ecuación bastante simple, ¿no? El volumen del agua entonces es igual a multiplicar el contenido de humedad por la gravedad específica de los sólidos. Y era justamente lo que habíamos anotado anteriormente, ¿no? Entonces, si tenemos acá, ven, aquí está el volumen del agua es igual al contenido de humedad por la gravedad específica de los sólidos, ¿no es cierto? Entonces, esto queda ya demostrado. Primera cosa, aquí está, ya hemos demostrado. ¿Puedo trabajar en términos de ahora determinar el peso de los sólidos y el peso del agua? Seguro que sí. Vean que esto ya es simple. Aquí ya tenía el peso del agua, mira, que era algo que necesitaba conocer. Aquí ya estaba listo. Vean que ahora puedo en términos del volumen del agua. Como ya conozco el volumen del agua, puedo reemplazar esto simplemente en esta ecuación y vean cómo me queda, por ejemplo, el peso del agua. El peso del agua es igual entonces a en este caso, el contenido de humedad. Vean, estoy reemplazando todo esto, contenido de humedad, por el peso unitario del agua, multiplicado por la gravedad específica de los sólidos.
Vean que ya he encontrado así de rápido la siguiente ecuación que necesitaba demostrar. Aquí está. O si quieren, miremos a este lado. Aquí está. El peso del agua es igual al contenido de humedad multiplicado por la gravedad específica de los sólidos y el peso unitario del agua. Ahí está. Entonces vean que ya he demostrado todo. Solamente me faltaría demostrar esta otra ecuación, ¿no es cierto? Y eso también resulta ser bastante simple, ¿no? ¿Dónde voy a partir? Seguramente voy a partir por acá, ¿no? O tal vez me convenga partir de la definición de gravedad específica de los sólidos. Van a ver que esto es mucho más simple todavía. Recuerden que esto es igual a al peso unitario de los sólidos dividido entre el peso unitario del agua, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, el peso unitario de los sólidos es igual al peso de los sólidos. Aquí está. Entonces reemplazo simplemente ese valor de peso de los sólidos, ya, por este valor, y la voy a despejar rápidamente. Entonces eso me va a quedar como la multiplicación de la gravedad específica de los sólidos por el peso unitario del agua, que es justamente lo que estoy buscando. Vean, aquí está. Así de simple. Vean que lo hemos demostrado en cuestión de un par de minutos nada más, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es tal vez el cuidado que uno debe tener? Pues el manejar las definiciones. Eso es importante. Vean que para demostrar todo, solo he manejado las definiciones. Definición de contenido de humedad, definición de índice de vacíos, definición de gravedad específica de los sólidos, definición de peso unitario del agua, definición de peso unitario de los sólidos, etc. ¿No es cierto? Y con eso he encontrado todo, así de simple. Y entonces eso es, ya queda demostrado. Entonces, puedo utilizar estas ecuaciones. Por favor, anótense estas ecuaciones rápidamente en su cuaderno, claramente enmárquenlo y de tal manera que después puedan acordarse de este modelo. Esto es importante. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, ya sabemos que nos sirve para encontrar estas ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿podemos encontrar esta primera ecuación? Seguro que sí, solo como ejemplo. Ya vamos a decir, podemos partir, por ejemplo, del peso, de la definición de peso unitario húmedo. ¿Cuál es la definición de peso unitario húmedo? Es igual al peso sobre volumen. Esa es la definición. No hay que olvidarse de las definiciones. Muy bien. Como sé que está en una condición húmeda, pues entonces yo recuerdo que mi modelo es este, porque tiene sólidos, agua y aire. Entonces debo acordarme de este, por tanto puedo utilizar pues todas estas condiciones. Entonces voy a decir, yo sé que el peso en realidad es igual, el peso total va a ser igual al peso de los sólidos más el peso del agua, ¿no? Eso debo recordar. Luego, sé que el volumen, en este caso total, es igual al volumen de los sólidos más el volumen de vacíos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ahora, una vez que he llegado a esto, me fijo pues acá. Digo, el volumen de vacíos es igual al índice de vacíos, el volumen de los sólidos es igual a 1, primero. Muy bien. Entonces vamos a agarrar esto y decimos lo siguiente. Este es igual a 1 y el volumen de vacíos había sido igual al índice de vacíos. Y vean que ya estoy llegando a la condición de esta ecuación. Muy bien. Ahora debo mirar qué es igual el peso de los sólidos. Les he dicho que se anoten. ¿A qué es igual el peso de los sólidos? Nadie quiere decirme. Está. Gravedad específica por el peso unitario del agua. Para eso hemos hecho. Entonces, aquí está, gravedad específica de los sólidos por el peso unitario del agua. Más el peso del agua. ¿A qué es igual el peso del agua? Nuevamente lo mismo, pero incluyéndole el contenido de humedad.
contenido de humedad por la gravedad específica de los sólidos por el peso unitario del agua. Eso es. Muy bien, entonces ya he llegado pues a esta forma. Ahora simplemente me falta reorganizar mi ecuación. Digo, muy bien, puedo factorizar gravedad específica y peso unitario y voy a tener que esto es igual, voy a escribirlo más abajo, ya es igual a 1 más, ¿qué es lo que se queda? El contenido de humedad, ahí está, y todo multiplicado por la gravedad específica de los sólidos por el peso unitario del agua. Todo esto dividido entre 1 más el índice de vacíos. Y esta ecuación, pues entonces queda demostrado, ¿no es cierto? Y así puedo empezar a hacer para todos estos casos. Por ejemplo, vean, aquí puedo incorporar, dice, la porosidad si quiero. Ya sé que esto puedo intercambiarlo por otra en función a la porosidad y puedo hacer ese cambio y seguro que voy a llegar a esto. O si, en términos de, en este caso, de el grado de saturación, por ejemplo, aquí podemos trabajarlo rápidamente. Vean que esto en la parte superior es exactamente lo mismo, no necesito hacer ningún trabajo adicional, pero me está pidiendo que cambie aquí un poquito el índice de vacíos, que reemplace por el contenido de humedad, por la gravedad específica de los sólidos y el grado de saturación. ¿Cómo hago eso? Pues entonces necesito recordar un poco cuál es la definición de grado de saturación, por ejemplo. A ver, ¿cuál es la definición de el grado de saturación? Sé que es una relación de volumen. De memoria, jóvenes, estos no son ecuaciones difíciles, pero deben ser determinadas o más bien memorizadas rápidamente, si no, van a perder mucho tiempo en buscar las ecuaciones en sus cuadernos, en sus formularios y eso no es nada conveniente. ¿Ya? Entonces, esto de memoria, tienen que saber estas definiciones básicas. Entonces, aquí mismo puedo trabajar y recuerdo ahora a qué era igual, por ejemplo, el volumen de vacíos. Al índice de vacíos, excelente, reemplazo ahí. ¿A qué era igual el volumen del agua? El volumen del agua era igual al contenido de humedad multiplicado por la gravedad específica de los sólidos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, vean que de aquí yo puedo simplemente ahora despejar seguramente el índice de vacíos y pues voy a tener que esto es igual al contenido de humedad por la gravedad específica de los sólidos y esto dividido entre el grado de saturación. De ahí demuestro en realidad esta ecuación y la reemplazo acá y entonces voy a tener ya esta forma. En la parte superior no tengo que hacer nada, es exactamente lo mismo y nuevamente esto queda demostrado. ¿Puedo trabajar de esta manera? ¿Esto puedo demostrar? Seguro que sí. Ya vean que estoy encontrando varias ecuaciones. ¿Qué estoy utilizando? Solo ese modelo del volumen de los sólidos unitario y las definiciones que habíamos realizado. Ya entonces, yo les dejo de tarea para que ustedes practiquen, por ejemplo, este más. Practíquenlo, hagan igual. Ya, incorporen, miren acá, que aparece un grado de saturación, índice de vacíos en la parte superior, que seguramente podemos llegar a ese punto. Es posible. ¿Puedo trabajar en términos de el peso unitario seco? Seguro, seguro que sí. Vean que aquí ya me está facilitando inclusive pues algunas cosas bastante prácticas, ¿no? Entonces aquí tenemos una ecuación también bastante práctica y muy utilizada en realidad, ya que puede ser demostrado también, todo puede ser demostrado, ¿ya? Pero esta ecuación es bastante práctica. Lo que dice, relaciona al peso unitario seco con el peso unitario húmedo. Y dice que esa relación va a ser así, así de simple, ¿no? El peso unitario seco es igual al peso unitario húmedo dividido entre 1 más el contenido de humedad.
Entonces es una ecuación bastante útil y bastante práctica que se utiliza. Esta ecuación seguro que puede ser fácil de encontrar, ya sabemos que esto es sumamente sencillo, ¿no? A ver, solamente para recordar, sabemos que el peso unitario seco, por definición, tiene la siguiente forma, ¿no? Volumen total. Del volumen de los sólidos unitarios, yo sé que esto es igual a 1 más el índice de vacíos, ya lo hemos demostrado también anteriormente. El peso de los sólidos, vean que aquí aparece directamente, pues yo sé que el peso de los sólidos es igual a esto, ¿no? Entonces aquí no tengo que hacer ni siquiera ningún trabajo de aritmética, ¿no? O álgebra, nada. Vean, y aparece demostrado, así de simple. Solo debo recordar esas tres ecuaciones. ¿Puedo trabajar en términos de nuevamente esto? Sí, ya lo hemos visto, ¿no? Esto es igual a esto. ¿Puedo llevar a esta otra forma? Seguro que sí, puedo llevarlo. Entonces aquí solo queda que nosotros empecemos a aplicar algunas de esas definiciones que hemos visto. Ya, entonces, yo recomiendo que vayan jugando un poquito para familiarizarse con esto, vayan o traten de empezar a demostrar todo esto. ¿Ya? En la parte de la condición saturada, lo propio, ¿no? Pero aquí mucho cuidado. Aquí voy a hacer un pequeño, tal vez, paréntesis para aclarar algunos detalles. Cuando hablo de una condición saturada, debo recordar rápidamente lo siguiente, que estoy hablando de un elemento de suelo que va a estar solamente conformado por qué cosas, dos fases, ¿no? Sólido y líquido. Eso es. Estoy hablando de condición saturada. Y hemos visto, un suelo va a estar saturado cuando, primera cosa, el grado de saturación sea igual a ¿cuánto? A ver, ¿qué me dice? Muy bien, 100%. El 100%. ¿A ver? Entonces, esto también puede ser entonces utilizado. No me olvido de la condición, grado de saturación del 100%, va a tener dos fases, por tanto, vean que mi esquema va a sufrir un cambio. Tengo un volumen de los sólidos por acá y tengo un volumen de vacíos por acá que va a ser igual al volumen de ¿qué cosa? Del agua. Este es el principal cambio que debo considerar en este punto. En el tema de los pesos, pues no hay mayor inconveniente, ¿no? Bueno, se mantiene nomás que esto va a ser igual al peso de los sólidos y esto va a ser igual al peso del agua. Entonces no cambia en lo absoluto, pero en volumen sí. El volumen de vacíos ahora es igual al volumen del agua. Este es lo importante. Y esto también. Entonces, para demostrar estas ecuaciones que aparecen acá, pues debo considerar esta situación. Asimismo, debo recordar, por ejemplo, la ecuación que hemos visto hace un momento, ya que quedaba en su forma más práctica de esta manera, ¿no? ¿Recuerdan que de aquí habíamos despejado el índice de vacíos y esto aparecía aquí abajo hace un momento? Pues en una ecuación más simple o en una forma más simple más bien, puede quedar de esta manera, ¿no? Entonces, si esto es del 100%, ¿esto en qué se va a convertir? En 1. Vean que ahí se está generando unos pequeños cambios, ¿no? Debo asumir entonces que esto va a ser 1 y entonces voy a utilizar seguramente esta ecuación. Y voy a empezar a reemplazar en
la definición en realidad de peso unitario saturado, por ejemplo, ¿no? Yo agarro y digo, muy bien, ¿cuál es la definición? Bueno, es igual que la del húmedo, peso sobre volumen, pero vean, las condiciones son diferentes. Muy bien. Si bien ahora puedo nuevamente decir esto, ahora el peso total es igual al peso de los sólidos, ¿no ve? Más el peso del agua, sí puedo decirlo. El volumen total va a ser igual al volumen de los sólidos más el volumen, vean acá, de vacíos, que en realidad va a ser igual al volumen del agua. Vean cómo ahí sufre el cambio, ¿no ve? Ya no solamente puedo decir volumen de vacío, sino volumen del agua. Puedo empezar a jugar de esa manera, ¿no? Entonces, entendiendo obviamente estos pequeños cambios. Y ahí empezaré seguramente a reemplazar, por ejemplo, a qué es igual el peso de los sólidos. A ver, dígame. Muy bien, muchas gracias. ¿Y a qué es igual el peso del agua? No se han anotado. Ajá, vean acá, aparece el contenido, perdón, esto me está matando. Peso unitario por la gravedad específica por el peso unitario del agua. Todo dividido entre, volumen de los sólidos puede ser igual a 1. También el volumen del agua en este caso va a ser igual al índice de vacíos, ¿no? Igual. Vean, de momento la vamos a dejar ahí. Y ahora puedo hacer seguramente aplicar estas condiciones de acá. Vean, debo aplicar la condición de saturación. Para eso hago cumplir con esta ecuación. Vean. Y seguro que puedo reemplazar este contenido de humedad que aparece acá en términos de el índice de vacíos y la gravedad específica de los sólidos. Entonces, ¿cómo me quedaría esta ecuación? Muy bien. Aquí no pasa absolutamente nada. Gravedad específica de los sólidos se mantiene. El peso unitario del agua, vamos a mantenerlo de momento. Aquí ocurre un cambio. En vez de contenido de humedad, voy a utilizar esta ecuación, ya que va a ser igual al índice de vacíos dividido entre la gravedad específica de los sólidos, y esto debo multiplicarlo por la gravedad específica de los sólidos multiplicado por el peso unitario del agua. Abajo no ha cambiado nada, me quedo con eso. Aquí sí veo que se simplifica estas gravedades específicas. ¿Y qué es lo que me va a quedar ahora? Vean que ahora me va a quedar la ecuación como gravedad específica de los sólidos. ¿Ya? Voy a factorizar el peso unitario del agua directamente. Y aquí me queda el índice de vacíos multiplicado por el peso unitario del agua. Y abajo pues mantengo 1 más el índice de vacíos. Y vean que ahora he demostrado pues esta primera ecuación. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál ha sido la clave? Esta ha sido la clave. El considerar que el suelo es saturado, la condición. Vean que la ecuación es igual, pero las condiciones son diferentes, ¿no? Entonces, la condición me decía que debo considerar el grado de saturación igual al 100%, por eso he utilizado esta ecuación y esto la he vuelto en 1, y a partir de eso he empezado a introducir en mis ecuaciones aquel. Y puedo hacer así para todos los casos. Entonces, nuevamente,
les invito a que ustedes practiquen esto. ¿Alguna consulta hasta acá? Creo que estoy corriendo mucho. No les he preguntado muchas cosas. ¿Alguna duda que tengan? ¿Todo está claro? Inge, Sí, adelante. el volumen de los sólidos unitario, o sea, ¿en qué casos no puedo considerar como uno, digamos? No me queda muy claro esa parte. Ya, nuevamente voy a repetir, ya. Nuevamente repito de que el volumen de los sólidos, ya, es una hipótesis considerar esto. Solo consideramos o solo tomamos este volumen de los sólidos como unitario para encontrar estas ecuaciones. Para eso, solamente ahí. Pero en un caso de análisis de un elemento de suelo, por ejemplo, no voy a poner, por ejemplo, que tenga esta forma, una forma cilíndrica y tenga ciertas dimensiones conocidas entre altura y, por ejemplo, el diámetro, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo en laboratorio una muestra conformada de esta manera? Yo no puedo decir que en este elemento de suelo el volumen de los sólidos es igual a 1. Esto es falso, ¿no es cierto? No puedo decir aquello. A eso me refiero. Pero sí puedo tomar como volumen de los sólidos unitarios solo para demostrar estas ecuaciones. Por eso aquí he encontrado estas ecuaciones de peso de los sólidos, peso del agua, etcétera, ¿no ve? Entonces, en base a este criterio. Pero ya en un análisis de una muestra de suelo como la que acabo de mostrarles, pues yo no puedo decir que en este elemento de suelo el volumen de los sólidos va a ser igual a 1. Eso es falso. ¿Ya? Y esto lo he dicho hace un momento, ¿no? Lo he recalcado, porque sí es común ver eso en la solución de sus problemas, cuando se plantea algunos problemas, pues decir el volumen de los sólidos es igual a 1 y empiezan a reemplazar en sus ecuaciones, ¿no? Entonces es común, pero estoy aclarando, no se puede hacer eso. Ya espero que quede claro ese detalle. Eso está mucho más claro, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bien, no hay consultas, entonces vean que tienen aquí harto trabajo ya, jóvenes. Yo les estoy diciendo, mira, hemos hecho algunas simplemente para ejemplificar. Ustedes deberían de hacer de todas para empezar a tener el dominio de las propiedades índice, ¿ya? Eso ayuda bastante. Realmente yo les aconsejo que sí lo hagan. Les va a tomar un par de horas seguramente el demostrar todas estas, pero les va a ayudar pues a manejar sobre todo estos criterios de cómo sumo, dónde reemplazo, etcétera. Les va a ayudar harto. Y cuando vean un caso práctico, pues se van a acordar de todo lo que han practicado y van a resolverlo inmediatamente. Les digo, honestamente, ayuda bastante. Bueno, ahí queda la decisión de ustedes de hacerlo o no hacerlo también, ¿no? Eso ya es decisión de cada uno. Yo no puedo agarrar y obligarles a ustedes a resolver cada uno de estos, ¿no? Ahí ahí siempre yo digo, ¿no? Ingresa pues esa conciencia personal que uno tiene. Si yo quiero aprender, entonces también pues debo dedicarle un cierto tiempo, ¿no? A las cosas. Debo invertir tiempo, debo hacer un trabajo. Bueno, si no quiero aprender y voy a esperar al examen y a ver que por mi suerte pues me preguntan justo lo que solo he leído, bueno, también eso es decisión de cada uno, ¿no? ¿No? Entonces vean que ya aquí hay harto trabajo que deberían de hacerlo. Bueno, aquí hay, bueno, hay dos ejemplos acá interesantes
que podríamos resolverlos, pero seguro que el tiempo no nos va a dar. Vamos a simplemente resolver esto. Luego voy a compartirles yo, creo que tengo de esta y algunas más, ¿ya? Voy a compartirles algunos videos para que puedan verlo directamente en YouTube, ya que yo lo he resuelto en algún momento y ya están ahí, y se las voy a pasar para que ustedes puedan verlo, ya puedan ver y empezar a tal vez a practicar en base a aquello, ya eso es también responsabilidad de ustedes. Seguro que tal vez en la siguiente semana voy a armar otro ejemplo adicional y eso es lo que hago. Cada semestre voy sumando un video, otro video y la página de YouTube en este caso que les voy a pasar ya va agarrando mayor cuerpo, ¿no? Cada vez va aumentando uno y uno, porque también hay que dedicarle tiempo para armar los videos, ¿no? Entonces yo al semestre voy armando de cada temática uno y uno y uno en realidad, ¿ya? Entonces, y uno distinto, obviamente, ¿no? No. Entonces ya va a ir acumulándose bastantes números seguramente con el pasar del tiempo. Pero yo veo necesario siempre empezar por este ejemplo que es bastante ilustrativo en el sentido de manejar las ecuaciones y las definiciones. Es un ejemplo simple, sí, pero también me ayuda a ya empezar a mover todas las ecuaciones de manera adecuada. Ya entonces, veamos este ejemplo ahora nosotros, acá, y bueno, este otro, estoy seguro que ya he hecho un video de esto, ¿ya? Y les voy a pasar directamente el link para que ustedes puedan practicar. Y no solo esto, ¿no? Ya hay otros 2 ejercicios, creo, previos, también de relación de este tipo, entonces lo van a poder mirar en esa página, ¿ya? Y a ver, empecemos a ver esto. Y aquí vamos a practicar a interpretar lo que nos dicen también los problemas, ¿no? Porque a veces ese es un detalle. A veces los problemas siempre vienen así, planteados. Ustedes pueden revisar el libro del DAS, pueden revisar su mismo texto, en realidad base, que hay algunos ejercicios también de este estilo. Pueden revisar otro de las bibliografías donde van a encontrar este tipo de, de problemas es, a ver, ay, no me estoy acordando, creo que es Software es uno, pero es esa bibliografía un poco difícil de conseguir. Ay, ya se me ha pasado la verdad el nombre ahorita, pero me acuerdo y les digo. Ya, entonces, en todas las bibliografías en general, pues los problemas vienen de interpretación. Eso es también importante. ¿Ya? Entonces, hay que empezar a interpretar. Veamos acá lo que nos dice. Voy a utilizar este espacio para poder hacer este ejemplo rápidamente. ¿Ya? Nos dice una muestra cilíndrica de suelo arcilloso, vean, de 38 milímetros de diámetro y 76 milímetros de altura. Nos está dando entonces, un cilindro, ¿no? Los datos son justamente lo que había dicho hace un momento. Este es un cilindro de esta que tiene esta forma, ¿ya? Que tiene una altura de 76 milímetros y un diámetro, en este caso, de 38 milímetros. ¿No? Eso es lo que nos da inicialmente. Tiene una masa total, dice, vean los datos, dice a masa total, en este caso seguramente que suponemos que esto es un suelo húmedo, por tanto vamos a utilizar nuestra nomenclatura, masa total es igual a 186, en este caso gramos, y una masa seco, ¿verdad? Masa seco, yo sé por definición que va a corresponder solamente a la masa de los sólidos, ¿no? Y esto es igual a 160.5 gramos. Además, dice, se conoce que la gravedad específica de los sólidos
es de 2.7. Obviamente se ha debido realizar un ensayo de laboratorio y se ha determinado que la gravedad específica de los sólidos es igual a 2.7. Y hemos visto que la gravedad específica de los sólidos es adimensional, no tiene unidades. Entonces, eso sí, la puedo dejar libre. Aquí parece metros, son milímetros. Se pide, dice, vean, con todos estos datos, determinar el peso específico húmedo. ¿Qué me está pidiendo? Muy bien, el peso específico húmedo, eso me está pidiendo. Seco, también me está pidiendo el peso específico seco. El índice de vacíos, ¿cuál es el índice de vacíos? Me dice, ¿verdad? El contenido de humedad, muy bien. ¿Cuál es el contenido de humedad? Y el grado de saturación de esta muestra. ¿En qué grado de saturación se encuentra? ¿No? Entonces, vean que con todos estos datos dice, puedo encontrar todas estas propiedades de mi suelo. ¿Seguro que eso es posible? Seguro que sí, no lo dudo. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta trabajar de esta manera. Yo veo que generalmente los estudiantes pues van al formulario a estas ecuaciones que las hemos colocado y empiezan a buscar solamente las ecuaciones. Bueno, en algún caso será práctico aquello, pero yo en lo personal pues prefiero que empecemos a analizar cómo hemos aprendido en la teoría y cómo lo hemos aprendido en la teoría. Pues en la teoría, bueno, hemos aprendido esto. Esto hemos aprendido. Sólido, líquido y aire. Eso hemos aprendido. Yo he aprendido que aquí puedo tener al volumen de vacíos. Ya siempre yo lo recuerdo, hay que recordar este modelo. Aquí está el volumen de los sólidos. Y cuidado, ¿no? Cuidado, lo que les decía, cuidado que alguien me ponga, muy bien, también he aprendido en la teoría a ponerle un 1 aquí. Cuidado. Ahora estamos analizando estas dimensiones de acá, ¿no? Aquí viene el cuidado que hay que tener. Entonces, esto no es correcto, por tanto, no puedo hacer eso. ¿Ya? También he aprendido que aquí tengo, por ejemplo, el peso de los sólidos y puedo describir en términos de masa, sí, masa de los sólidos. También he aprendido que esto me representa a la masa del agua. Ya hay también, aquí puedo hablar del volumen del agua, si quiero. Muy bien, en términos de volúmenes. Después recuerdo, y esto es importante, antes vean que no estoy haciendo nada todavía, estoy recordando qué he aprendido. Recuerdo que la masa, por ejemplo, total, es igual a ¿qué? A la masa de los sólidos más la masa del agua. Eso he aprendido. He aprendido también que el volumen total, ¿no? El volumen total es igual al volumen de los sólidos. Nuevamente, cuidado con poner 1. Ahí, cuidado con poner 1. Más el volumen de vacíos. ¿No es cierto? He aprendido esto. Muy bien, me acuerdo de esto. Esto es importante, les había dicho. Creo que yo lo había resaltado con un asterisco por aquí para que decirles, no se olviden de eso. Pero estoy recordando todo. No es complicado recordar esto para nada, ¿no? Desde ningún punto de vista es complicado esto. Aguárdenme un momentito. Ahora sí. Ya. Una vez que he ordenado ya las ideas hacia dónde voy a ir a analizar, pues seguro, ya yo les digo, seguro,
Si yo conozco cuál es el valor del volumen de los sólidos, cuál es el valor del volumen de vacíos, cuál es el valor del volumen del agua, cuál es el valor de la masa de los sólidos, cuál es el valor de la masa del agua, seguro que no voy a tener ningún inconveniente en encontrar estas propiedades. Por tanto, ni siquiera me debo preocupar por sus ecuaciones inicialmente. Al menos yo lo veo así. ¿Ya? Entonces empezaré a ver más bien cuál es el valor de la masa de los sólidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a ver. ¿Cuál es la masa total? ¿Tengo el valor? Sí, aquí está ese valor. ¿Cuál es la masa de los sólidos? Muy bien, aquí está ese valor, había sido conocido. ¿Tengo la masa del agua? ¿Sí o no? A ver, ¿qué me dice? La diferencia en G de la masa total. Muy bien, se puede hallar, correcto. Miro los datos ahora. Y más bien, antes de empezar a ver esto, voy a ver simplemente estos detalles, ¿ya? Y voy a decir, me falta, conozco esto, conozco la masa total, ya porque sé que es la suma, pero me falta conocer la masa del agua. Pero, ¿cómo puedo encontrar la masa del agua? Para eso tengo estos datos, ¿no ve? Ahí está, vean mi ecuación. Masa del agua es igual a la masa total, perdón, la masa total es igual a la masa de los sólidos más la masa del agua. Si despejo esto, va a ser esto menos esto. ¿Cuánto es eso? 186 menos cuánto es la masa de los sólidos. Estoy despejando directamente, ¿ya? No quiero entrar al detalle, espero que todos estén siguiéndome. 160.5, dice, ¿no? 160.5 gramos, todo en gramos. ¿Cuánto es este valor entonces de masa del agua? ¿Quién tiene el dato? 25.5. Muy bien, 25.5 gramos. No me olvido de las unidades nunca. Muy bien, miro mi modelo. ¿Conozco de datos? Sí. ¿Ya conozco esto? Sí, muy bien. ¿Qué me falta por conocer? El volumen de vacíos, o sea, todos los volúmenes ahora me falta por conocer. Tengo solucionado toda la parte de los pesos. ¿Perdón? Bueno, no sé, a ver, yo no estoy haciendo los cálculos, ustedes me están dictando, a ver, no quisiera que se estén equivocando en hacer una diferencia, ¿no? 186 menos 160.5, pero en realidad es 25.5, ¿no? Entonces, yo quiero confiar en ustedes, no me digan que también me van a hacer pecar en esos resultados, ¿no? Al final son diferencias nada más que hay que hacer. Muy bien, ya tengo solucionado, les decía, el lado de las masas. En este caso me falta resolver el lado de volúmenes. Pero para eso, nuevamente, esta ecuación ya la he utilizado. Debo utilizar esta otra ecuación. ¿Conozco el volumen total? ¿Sí o no? ¿Conozco o no conozco? No la Sí, conozco de manera directa, pero puedo encontrar la verdad, ¿sí o no? Ya, muy bien. Entonces, primero voy a encontrar, por ejemplo, ese volumen total de este elemento. Y ese volumen total la voy a determinar ya en centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces, ¿va a ser igual a qué? En este caso, a ver, dícteme la ecuación. Dícteme. Esto no es mecánica de suelos, es, no sé, pi por radio al cuadrado. Ajá. Sí.
Ah, entonces pi por el diámetro es 38 milímetros, entonces esto puedo ponerlo como 3.8 centímetros, ¿no ve? Esto elevado al cuadrado, todo esto dividido entre 4, ese es el área, y todo esto debo multiplicarlo ahora por la altura, que es igual a 7.6 centímetros. Y esto me va a dar un volumen de ¿cuánto? Cálculo rápido, jóvenes. Perdón, 76. 86,19. ¿Está correcto eso? Verifiquen todos, centímetros cúbicos. Sí. Muy bien, ya tengo conocido el volumen total. Ahora miro esta ecuación y digo, muy bien, ya tengo el volumen total. Me faltaría encontrar una de estas más. ¿Cuál creen que pueda encontrar fácilmente? ¿El volumen de los sólidos o el volumen de vacíos? ¿Qué dicen? ¿Qué datos más tenemos acá? Miren. ¿Cómo encontraría el volumen de vacíos? ¿Y cuál es el grado de saturación? No conocemos todavía. Esa es una incógnita que tenemos que responder. Ah, ya, con la gravedad específica. Entonces, ¿qué vamos a utilizar la gravedad específica? Seguramente acá, ¿no ven? Entonces, muy bien. Vamos a incorporar ese detalle. Muy bien. Gravedad específica de los sólidos. Es un dato conocido. ¿Qué estoy buscando? Volumen de los sólidos. ¿Cómo encuentro ese volumen de los sólidos a partir de la gravedad específica de los sólidos? Miren lo que voy a hacer. Yo sé que la definición la hemos visto así, ¿no es cierto? Pero seguramente esto es igual a decir, ¿sí o no? Les he hablado de esto siempre, ¿no? Puedo trabajar en independiente de aquello. ¿Sí o no? A ver, dígame si les estoy mintiendo. O dígame si me estoy sacando de la manga ahorita esta condición. No, ¿verdad? Yo siempre les he dicho, podemos trabajar ya sea en términos de peso unitario o densidades. Siempre. Lo mismo que aquí en términos de masa o pesos. ¿No ve? ¿Puedo hacer eso? Sí. Vean, ¿cuánto es la densidad del agua? En unidades de centímetros cúbicos, esto va a ser un centímetro, 1 gramo por centímetro cúbico. Y vean que aquí se va a transformar, la gravedad específica de los sólidos va a ser igual a la densidad de los sólidos. ¿A qué es igual la densidad de los sólidos? Ahora sí, vamos a incorporar nuevamente las definiciones. ¿A qué es igual la densidad de los sólidos, jóvenes? Esas definiciones deberían saberlas de memoria, ¿no ven? ¿Pero qué masa? Masa de los sólidos sobre volumen de los sólidos. No se olviden las definiciones, porque si no, vamos a tener problemas. Las definiciones son importantes. Ah, muy bien. Ahora sí vean entonces que estoy básicamente incorporando el volumen de los sólidos. Y entonces aquí voy a decir, entonces el volumen de los sólidos puede ser determinado
seguramente como la relación entre la masa de los sólidos dividido entre la densidad de los sólidos. Pero veo que la densidad de los sólidos es igual a la gravedad específica de los sólidos en este caso. ¿Tengo los datos conocidos? Sí. ¿Cuánto es la masa de los sólidos? 160.5. Todo esto dividido entre la gravedad específica de los sólidos, que es igual a 2.7. Y ahora alguien me dirá cuánto es ese resultado y cuánto es el volumen de los sólidos. Muy bien, 59. Muy bien. Centímetros cúbicos. Ese es el volumen de los sólidos de este elemento. Vean que cuidado, por eso les digo, a veces ustedes, muchos, digo, no quiero decir ustedes, muchos, no hacen este pequeño cálculo y dicen, no, este es 1, el ingeniero nos ha dicho. Y vean que ahí ya se generaría un error. 1 no es pues igual a 59.44. ¿No es cierto? A eso me voy, nuevamente aclarando. Bueno, ¿ya he determinado el volumen de los sólidos? Sí. Ya tengo el volumen total. ¿Qué me falta? El volumen de vacíos. Ah, pero vean que aquí esta ecuación es pues simple, ¿no? Ahora digo, el volumen de vacíos va a ser igual al volumen total, que era igual a 86.19 menos 59.44. Esto me da, ¿cuánto por favor? Centímetros cúbicos. ¿Listo? Ahora digo, muy bien, ya tengo esto conocido, ya tengo esto conocido. Pues básicamente ya tengo todo, jóvenes, ya tengo todo. Vean que he trabajado de una manera tal vez aplicando la teoría, pero es una manera simple y ordenada de trabajar. ¿No es cierto? Ya tengo todo esto. Ahora sí puedo mirar y decir, a ver, ahora sí voy a responder al inciso A. ¿Qué dice el inciso A? Determinar el peso unitario húmedo. Voy a empezar a determinar entonces primero, ¿qué cosa? La densidad. Rapidito, ya estamos sobre la hora. La densidad es igual a la masa sobre volumen. Masa total sobre volumen total. ¿Cuánto es la masa total? 186. ¿No es cierto? 186 dividido entre el volumen total, ¿cuánto era? 86.19. ¿Y esto cuánto me da? 2.16 gramos centímetro cúbico. Pero la pregunta no me dice determine la densidad húmeda, sino el peso unitario húmedo. ¿Qué debo hacer? Esto es fácil, ¿no? Voy a multiplicar la densidad, que es de 2.16 en gramos por centímetro cuadrado, por la aceleración de la gravedad, que es 9.81. Y esto me va a dar directamente ya en unidades de kilonewtons por metro cúbico. ¿Cuánto es eso? 21.17 kilonewtons por metro cúbico. Listo. Solucionado el primer paso. Está dentro del rango aceptable, 21.17. Debo mirar. Sí, es un valor que me decías, sí es hasta 23 tenía, está muy bien, está en el rango. ¿Qué me dice el inciso B?
determine el peso unitario seco. Esto resulta ser mucho más simple. ¿Puedo utilizar las ecuaciones? Sí, puedo utilizarlas. Muy bien, el peso unitario seco, yo sé, va a ser, bueno, trabajaré siempre en términos de densidades primero. ¿Ya? La densidad CK sub D es igual a la masa seca, que es 160.5, dividido entre el volumen total. ¿Cuánto es el volumen total? Nuevamente es los mismos 86.19. ¿Cuánto me da esto? 1,86. 1,86 gramos centímetro, nuevamente centímetro cúbico. Bueno, determino el peso unitario entonces seco, multiplicando este valor por 9.81. Ya no la voy a escribir, sino que directamente voy a pedir que me den ese valor. ¿Cuánto sería? 1.86 por 9.81. Muy bien, y eso es razonable. 18.27. Nuevamente 1 kilonewtons por metro cúbico. Bueno, ya estoy resolviendo rápidamente todo. Me pide el índice de vacíos. ¿Cuál es el índice de vacíos? ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la definición? Muy bien, así de rápido hay que ser. Y eso es igual, ¿cuánto es el volumen de vacíos ahora? Aquí está el volumen de vacíos, igual a 26.75. Entonces vengo por acá, 26.75 dividido, ¿cuánto es el volumen de los sólidos? ¿Dónde está? Aquí está, 59.44. ¿Cuánto me da esto? 0.45. Ya les he dicho, esto es adimensional, por tanto, ese es el resultado. Muy bien. ¿Qué más me piden? El contenido de humedad. Muy bien, recuerdo la definición de contenido de humedad. Esto es igual, en este caso, en términos de masa, masa del agua, dividido entre la masa de los sólidos. ¿Cuánto es la masa del agua? Lo hemos determinado acá. 25.5. Dividido entre la masa de los sólidos. ¿Cuánto es la masa de los sólidos? Esto, 160.5. Yo sé que esto se debe expresar en porcentaje, por tanto lo multiplico por 100. ¿Cuánto me da? 15.89%. ¿Qué más me pide? Grado de saturación. Todo esto resulta ser bastante bueno. Ajá. El grado de saturación es la relación de volúmenes, volumen del agua sobre volumen de vacíos. ¿Cuánto es el volumen del agua? ¿Tenemos ese dato? No, se nos había pasado. Mira, lo habíamos dejado aquí pendiente. Bueno, pero miren, ya estamos sobre la hora. Ya, yo voy a dejar que ustedes lo terminen esto. Seguro que viendo todo este detalle, cómo lo hemos sacado, no va a ser un problema el determinar el volumen del agua. ¿Ya? Va a ser bastante simple y este valor ya lo conocen y pueden determinar seguramente este valor rápidamente.
Han visto que, a ver, esto ya para cerrar, que si trabajamos de manera ordenada, entendiendo los conceptos, pues nada resultaría ser complicado, ¿no es cierto? Nada. Podríamos trabajar así y sería bueno que se acostumbren a trabajar así. Vean que ni siquiera hemos necesitado utilizar las otras ecuaciones que hemos visto, que podríamos, sí, también podrían practicar ustedes de esa manera. Véanlo. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta, jóvenes, antes de irnos? ¿Todo claro? Ujú. ¿Sí? En cuanto a los decimales, solo vamos a usar dos. Por lo general se trabaja con dos decimales, a no ser que yo les especifique y diga trabajar con tres decimales, ¿ya? Generalmente a dos decimales trabajamos, ¿ya? Está bien. Ya, espero que todo haya sido claro. Bueno, jóvenes, entonces que tengan un buen fin de semana, reparador, y nos vemos el día miércoles con ustedes. Ya, hasta el día miércoles, que tengan muy buenos días. Gracias, Inge. Buen día.